Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en el cuarto nivel de fe amará a Dios por sobre todas las cosas. Luego de pasar el tercer nivel, donde practicará la palabra de Dios en su vida diaria, en este cuarto nivel se despojará de la naturaleza pecaminosa y pondrá por obra la palabra de Dios en su vida diaria. Si tiene maldad en su corazón, sentirá inquietud o angustia dependiendo de la situación que enfrente. Sin embargo, si no tiene maldad, siempre estará lleno del Espíritu Santo y tendrá paz y felicidad en su mente y en su corazón, sin importar las circunstancias por las que atraviese. Ahora veamos las características del cuarto nivel de fe. Primero, en el cuarto nivel de fe amará a Dios incondicionalmente. Ya no dirá, si Dios hace eso por mí, yo haré aquello por él. No pondrá condición alguna. Amará a Dios sin condiciones. Solamente amará a Dios con todo su corazón. No deseará algo en retribución, sino únicamente lo amará. Obedecerá los mandamientos de Dios, no para que responda sus oraciones ni para ser bendecido. Tampoco lo hará por temor a que Dios lo castigue. Obedecerá a Dios porque lo amará. Simplemente por eso. Lo hará de corazón porque sabrá a ciencia cierta que Él lo amó primero y sentirá que es natural amarlo y vivir por sus mandamientos, de modo que eso será gozo y felicidad para usted. No obedecer los mandamientos de Dios le traerá dificultades y problemas. Ni siquiera pensará en transgredir la voluntad de Dios porque sabrá que el obedecerlos será para usted gozo y prosperidad. Daniel se mantuvo orando con agradecimiento, aún sabiendo que sería lanzado al pozo de los leones. Pudo haber orado por un mes a escondidas, solo tenía que cerrar las ventanas y orar. Pero como mantenía abiertas las ventanas hacia Jerusalén y oraba como siempre, los conspiradores lo vieron. No obstante, aún sabiendo eso, seguía orando como de costumbre. No transigió en sus principios. Continuó orando a pesar que sabía que lo iban a arrojar a la fosa de los leones. No oraba con miedo ni queja, ni pidiéndole a Dios que lo salvara. Más bien, oraba con agradecimiento y total confianza. Daniel amaba a Dios y obedecía su voluntad. Había puesto su vida en las manos de Dios y estaba agradecido, ya sea que viviera o muriera. Esta es la confesión que pueden hacer aquellos que están en el cuarto nivel de fe. La segunda característica del cuarto nivel de fe es que pondrá a Dios en primer lugar. Si ama a Dios por sobre todo, no tendrá ningún deseo por ser rico o por tener notoriedad. Amará a Dios más que a su propia familia o aún más que a su propia vida. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 menciona: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, si usted cree en Dios y verdaderamente ama al Señor, renunciará a todo lo que a Dios no le agrade y considerará todo eso como basura. Eso significa que podrá dejar por el Señor todo lo que antes consideraba de valor. Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27 señala: si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30, agrega: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Como la palabra de Dios dice esto, yo obedecí. ¿Y saben algo? Dios me ha dado 100 veces más. Tal cual está escrito: no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Hermanos, yo tengo una numerosa familia, padres, hermanos y hermanas. Los hermanos mayores de la iglesia son como mis padres, y tengo muchos hermanos y hermanas en Cristo. Asimismo, tengo muchas casas, la casa de Dios y también todas las iglesias Manmin en el mundo entero. Dios me ha dado fama, poder, autoridad, riqueza y la bendición de tener hijos espirituales en todo el mundo y una gran familia en Cristo. Me ha dado 100 veces más. No lo duden. Hermano, yo doy fe de esto. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Si lo obedece tal cual está escrita, se cumplirá tal como lo promete. Volviendo al pasaje, y añade: junto a persecuciones. Sí, enfrentará dificultades al vivir por la palabra de Dios. Si vive por la palabra, al principio podrá enfrentar conflictos, y si no tiene la suficiente fe, podrá pasar por momentos difíciles debido a ello. Pero si se mantiene firme y vive una vida cristiana en santidad, los demás lo reconocerán como verdadero cristiano. Más aún, si llega al nivel del Espíritu y pone a Dios en primer lugar, Satanás no podrá tocarlo. Las dificultades y obstáculos desaparecerán y los demás lo respetarán. En lo que a mí respecta, también se me presentaron muchos inconvenientes justo después de haber aceptado al Señor como mi Salvador. Cuando mis padres vinieron a Seúl, todos los miembros de la familia se reunieron un día domingo. Sin embargo, mi familia y yo no pudimos asistir porque teníamos que venir al culto el domingo. Es decir, debíamos guardar el día del Señor. Cuando mis hermanos mayores me venían a visitar, ya no les ofrecía licor, y eso los incomodaba. En otras ocasiones también tuve que negarme porque siempre planeaban las reuniones un día domingo, ya que era el día que todos tenían libre. Antes, como ya les dije, acostumbraba servirles licor cada vez que me visitaban, pero ya no lo hacía más. Y eso, repito, incomodaba a mis hermanos. No obstante, con mi padre fue diferente. Cuando me vino a ver, le expliqué mi situación. Le dije que me había enfermado a causa del licor y que por ello había sufrido mucho. Pero Dios me había sanado completamente. Añadí que el alcohol no era bueno para mí y que, además, la palabra de Dios también lo prohibía. Por eso ya no podía ofrecerles licor porque ya no había licor en casa. Y mi padre se puso contento. Me dijo que si Dios me había sanado, yo debía hacer lo que Dios quería que hiciera. No me puso ninguna objeción. Con el tiempo, mi familia y todos mis parientes llegaron a entendernos, a respetarnos y amarnos. Por consideración a nosotros, hacían las reuniones familiares en días que no cayeran domingos. Actualmente la mayoría de mis familiares son cristianos.
Hermano, si actúa en fe de acuerdo a la voluntad de Dios y no hace concesiones, Dios obrará por usted y podrá glorificarlo a través de su testimonio. Sin embargo, no debe malinterpretar esto. No estoy diciendo que, como debe amar a Dios por sobre todas las cosas, deberá cortar con todo afecto hacia su familia. Esto no significa que debe ser frío en su afecto con sus padres, hijos o cónyuges. Deberá atenderlos y servirlos como merecen. Si su afecto no compromete sus principios de fe, deberá servir a su familia mejor que los no creyentes. Además, deberá ser fiel en toda la casa de Dios como padre, hijo, cónyuge, etc. No obstante, si sus padres, hijos, cónyuges, etc., le piden que transgreda la palabra de Dios so pretexto de servirles, no deberá transigir en ello, pero en el Señor, repito, usted debe servir y respetar a sus mayores. Asimismo, la voluntad de Dios es que evangelice a los miembros no creyentes de su familia, y para ello es necesario que sus buenas acciones y comportamiento toquen el corazón de sus familiares para que así acepten al Señor Jesucristo como su Salvador y reciban el Espíritu Santo y sean salvos. Sin embargo, reitero, si cree en Dios, quien lo ha salvado del castigo eterno del infierno, es obvio que ponga a Dios en primer lugar por encima de cualquier otra persona. Si ama a Dios de esta manera, servirá a todos con bondad y amor y buscará primero el beneficio de los demás. Entonces amará a su prójimo con verdadero amor espiritual. Hermanos, aquellos que no han alcanzado este nivel de fe no podrán entender a los que tienen una mayor medida de fe y, por eso, los malinterpretarán. Con una fe carnal, si se encuentra en el primer, segundo o tercer nivel de fe, nunca podrá entender a los que han llegado al nivel del Espíritu, es decir, a los que están en el cuarto nivel de fe o en un nivel mayor. Los podrá entender solamente cuando llegue a ese mismo nivel de fe. De otra manera, habrá malos entendidos y podrá juzgarlos desde su nivel carnal. Sin embargo, nunca deberá hacer eso. Si juzga o condena, enfrentará problemas y dificultades. Por ejemplo, hay quienes dicen que cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac como holocausto a Dios, se encontraba en gran agonía. Otros afirman que Dios le dio 3 días a Abraham para ver si decidía obedecer o no. Obviamente eso no es verdad. La distancia para llegar al monte Moria era de 3 días de camino. Dios no lo hizo meditar sobre ello de esa manera. En ese momento Abraham ya tenía un buen nivel de fe. Si no hubiera tenido esa medida de fe en primer lugar, Dios no hubiera permitido tal prueba. Abraham no dudó en ese momento, ni lo habría hecho antes, en obedecer el mandato de Dios. Cuando Dios le había dicho que dejara su país y su parentela, el patriarca obedeció sin titubear, a pesar que Dios no le había dicho dónde ir. Después de haber visto y experimentado en su vida el poder del Altísimo a través de pruebas y de haber pasado por un proceso de perfeccionamiento, pregunto, ¿por qué iba ahora a dudar del poder de Dios? Abraham creyó que Dios resucitaría a Isaac, y aún si no lo hacía, el patriarca hubiera entregado a su hijo con agradecimiento, justamente porque Dios le había pedido que así lo hiciera. Como Dios era Señor de su vida y de la vida de su hijo, Abraham podía ofrecer a su hijo en cualquier momento a pesar de lo mucho que lo amara. De allí que obedeciera con gozo, sin titubear ni cuestionar el mandato de Dios. Producto de su obediencia, fue grandemente bendecido y fue llamado el Padre de la Fe y amigo de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 17 declara: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan.
Como ya se mencionó, si ama a Dios en primer lugar y lo hace sin condiciones, Dios le amará y estará con usted todo el tiempo. Es decir, lo bendecirá para que su alma prospere y para que tenga salud. En la próxima prédica les compartiré las bendiciones que recibirá cuando Dios prospera su alma. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hace mucho tiempo, cuando Dios me llamó para ser su siervo, me dio la siguiente palabra profética. Tú me has amado por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Me has amado más que a tus padres, más que a tu esposa y que a tus hijas. Y me dijo que me usaría como su siervo. Después de oír esto, examiné mi vida y pude comprobar que en realidad amaba a Dios en primer lugar más que a todas mis posesiones, más que a mi propia familia e incluso lo amaba más que a mi propia vida. De hecho, cuando Dios me dijo esto, no pude decir amén. Yo mismo me pregunté si realmente amaba en ese grado a Dios. Poco tiempo después, medité sobre esto. Ahora bien, nunca cuestioné si debía obedecer o no la palabra de Dios. Más bien pensé en el llamado de Dios debido a que era diferente a lo que me había propuesto ser. Yo quería ser un anciano de la iglesia. Deseaba ayudar a los más necesitados, a los huérfanos, a las viudas y a aquellos que estuvieran enfermos. Tuve esa lucha interna. Entonces escuché otra vez la voz de Dios. Hacía varios meses que estaba yendo a una montaña muy conocida para orar. Al principio no pude decir amén inmediatamente. Sin embargo, al meditarlo, me di cuenta que realmente amaba a Dios tal como Él me lo había dicho. Desde entonces ha sido lo mismo. Les comparto algo muy personal. Siempre le ruego a mi esposa que no me atienda ni me sirva, sino que sea fiel al reino de Dios y a las almas. La mayoría sabe que mi esposa es una excelente cocinera. Ella conoce mis gustos y cocina lo mejor para mí. Aún en los mejores restaurantes, nunca he podido saborear ninguna comida que sea mejor que la de mi esposa. Cualquier plato de entrada, entremés o sopa, mi esposa en verdad lo hace exquisito, pero no me gusta que me cocine. Le he estado diciendo eso desde que se inauguró la iglesia. Que no se esfuerce por atenderme, más bien que se dedique a servir a los hermanos en lugar de cocinar para mí. Le dije que mejor invirtiera ese tiempo en visitar a las hermanas que no han venido el domingo al culto. Otros pueden cocinar. Tenemos personal en casa que se encarga de esos quehaceres. Así que le he dicho que no debería perder su tiempo cocinando para mí. No obstante ello, ya me he cansado de decirle lo mismo y me he dado por vencido. Aun cuando se lo digo, como me ama, es feliz cocinando para mí. Ahora, cada vez que pruebo la comida, sé que ella la ha hecho. Yo pude haber enviado a mis hijas a buenas universidades y pudieron haberse casado con buenos esposos. Sin embargo, preferí enseñarles a amar a Dios primero y a vivir para Él en lugar de buscar la felicidad personal. Cuando mi primera hija creció, ya tenía varios pretendientes tanto de Corea como de los Estados Unidos. Incluso muy reconocidos pastores la pretendían. Si digo sus nombres, los reconocerán. También había políticos que la pretendían. Cada vez que escuchaba esas propuestas, yo solamente me limitaba a sonreírles. No podía rechazarlos directamente. Hermanos, yo enseñé a mis hijas a vivir solo para Dios y para el Señor, y ellas voluntariamente decidieron convertirse en pastoras. Yo no las obligué ni comprometí, más bien dejé que actuaran de acuerdo a su propia voluntad.
Yo me limitaba a orar con toda mi energía por las almas que el Señor me había confiado. Incluso en un momento cuando parecía que era el final de mi vida, aún cuando no tenía fuerzas ni siquiera para mantenerme de pie, enseñé a la congregación la verdadera voluntad de Dios. En muchas ocasiones me tocó apoyarme en el púlpito para no caerme mientras predicaba. Aquellos que estaban conmigo en ese momento saben que lo que digo es cierto. Incluso me costaba mucho caminar. Sin embargo, yo solo proclamaba la palabra de Dios. Jamás dije que el pastorado era difícil para mí, ni que debía tomar algo de descanso o irme de vacaciones por un tiempo. Cada vez que recibía una ofrenda, ahorraba cada centavo para sembrarlo en el reino de Dios y en las almas. ¿Acaso cuando le di todo lo que tenía a Dios, me volví pobre y pasé por necesidad? ¡Claro que no! Dios me devolvió el amor que yo le di y me lo retribuyó con creces. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios está en esta iglesia y su poder se manifiesta aquí. Dios me ha dado sanidad, salud, felicidad familiar, bendición financiera, fama y autoridad más allá de lo que pude imaginar. Y todo eso se lo puede dar a ustedes. Muy pronto, escúchelo bien, muy pronto hombres de naciones e idiomas diferentes le pedirán a un hermano de esta congregación acompañarlo a nuestra iglesia porque habrán oído que Dios está con nosotros. Hermanos, ya mucha gente en el mundo sabe de nuestra mega iglesia. Pronto, repito, muy pronto, cuando lleguen al nivel del Espíritu, este inmenso amor de Dios se evidenciará en sus vidas. Especialmente si llegan a la plenitud del Espíritu, las bendiciones y la gloria de Dios los alcanzarán. El Dios Todopoderoso ha preparado todo esto y mucho más para sus amados hijos y está esperando con ansias darle todo esto. Solamente deben llegar a ese nivel del Espíritu y Dios los bendecirá grandemente. Su Padre Celestial está esperando ese día más de lo que usted imagina. Oro en el nombre de nuestro Señor para que se esfuerce por alcanzar el nivel del Espíritu y así llegue a sentir el inmenso amor de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema por el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón,
al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno a todo tipo de efecto colateral y posterior a cualquier accidente, fuera, quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.